Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La entrevista. Estamos de regreso para una de esas entrevistas de actualidad, no solo necesaria, casi habría que decir rabiosa, que solemos tener los jueves por la noche. Entrevista en este caso de una importancia verdaderamente radical y crean que no exageramos un punto. Posiblemente entre los mayores escándalos que caracterizan a eso que en España llaman la administración de justicia haya estado que el Tribunal Constitucional, que se ha convertido en una especie de sala superior al Tribunal Supremo, aunque desde luego la Constitución no contempla esa eventualidad, ese Tribunal Constitucional se haya convertido en un auténtico cortijo del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, entre otras razones, no solo porque tiene una mayoría allí, sino porque el presidente es un personaje con unos antecedentes verdaderamente pavorosos, como es Cándido Conde Pumpido. Uno habría pensado, conociendo la realidad judicial de España, que nadie se iba a enfrentar con esa situación, que efectivamente, bueno, pues eso era un mal que ya estaba ahí enquistado, que permitía, por ejemplo, que los culpables condenados con sentencia firme de la mayor estafa de la historia de España, que es el caso de los ERES, les fueran anulando las condenas e incluso los vayan a indemnizar, pero resulta que de pronto nos llevamos la sorpresa de saber que se ha interpuesto una querella precisamente contra el presidente del Tribunal Constitucional y por nada más y nada menos que por prevaricación. Esto todavía es el colmo de la audacia. Bueno, pues tenemos con nosotros a don Luis María Pardo para que nos explique exactamente qué sucede esto. Ustedes conocen a don Luis María Pardo porque en su día lo tuvimos entrevistado durante las elecciones europeas porque iba de cabeza de lista de Justitia Europa y hoy lo volvemos a tener para que nos explique qué sucede con esto. Muy buenas noches, don Luis María. ¿Cómo es que han interpuesto ustedes una querella nada más y nada menos que contra don Cándido Conde Pumpido? Pues buenas noches, César, y muchas gracias por tenerme aquí en el programa. La verdad es que era una querella absolutamente necesaria porque nosotros hace unos días recibimos una información acerca de que el presidente del Tribunal Constitucional era partícipe en la ponencia de la abstención del magistrado Campo, que fue ministro de Justicia, y ya solamente por esto no podría haber sido magistrado del Tribunal Constitucional, pero bueno. Y entonces al enterarnos dijimos, pero esto no puede ser posible, porque el presidente del Tribunal Constitucional se encuentra recusado por parte del Grupo Parlamentario Popular en la ley de amnistía, en el recurso de inconstitucionalidad que se está tratando en el Tribunal Constitucional. Es decir, entendemos que se ha dado inicio a un hecho gravísimo, como es un supuesto delito de prevaricación judicial, porque el presidente está tomando y está siendo partícipe de actos en la abstención del magistrado Campo, estando recusado por el Partido Popular. Y esto no puede hacerlo, esto es una irregularidad gravísima. Pues bien, decidimos interponer la querella ante el Tribunal Supremo con una medida cautelar inaudita aparte para que se suspendiera el pleno del 24 de septiembre, cosa que no ha sucedido, pero la instrucción de la querella continúa en el Tribunal Supremo y vamos a ver lo que decide la sala, porque nos parece un hecho gravísimo que el tribunal, vamos a definirlo, político constitucional, dicte este tipo de resoluciones que van en perjuicio del Estado de Derecho o de lo poquito que nos queda del Estado de Derecho en España. Bueno, esto es muy grave. Inténtenos usted explicar, sobre todo para el ego, por qué es tan grave la actuación de Conde Pumpido.
Bueno, nosotros entendemos que es gravísima porque cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho, César, hasta la saciedad, que el juez, aparte de ser imparcial, debe parecerlo. Y debe parecerlo con sus actos. Y entonces, si usted se encuentra recusado en un procedimiento donde todavía no se ha visto la recusación, lo mínimo que tiene que hacer, lo mínimo, es abstenerse de cualquier tipo de trámite, ya sea de rigor, de participación, de decisión de un órgano judicial. Usted debe parecer imparcial, ¿de acuerdo? ¿Y qué ha hecho el presidente del Tribunal Constitucional? Pues no ha parecido ser imparcial. ¿Por qué? Porque se pronuncia sobre una abstención de otro magistrado del Tribunal Constitucional, no siendo necesario su participación, porque pudiera haber habido una excepcionalidad en esta norma cuando el Tribunal Constitucional, por ejemplo, se hubiera quedado en minoría, es decir, no tiene magistrados suficientes y esa excepcionalidad habría hecho posible que el presidente se hubiera pronunciado por una causa orgánica. Pero no se da el caso porque hay 8 magistrados más. ¿Qué hay detrás de todo esto? Detrás de todo esto hay un componente político absolutamente en la toma de decisiones en el Tribunal Constitucional, que no está actuando a nuestro juicio como un Tribunal Constitucional, sino, como bien has dicho al inicio, como una especie de segunda instancia revisora de las decisiones de las salas del Tribunal Supremo, lo cual es un hecho gravísimo, porque el Tribunal Constitucional está para la defensa de los derechos fundamentales y lo que nos estamos encontrando a día de hoy es que no se encuentra en la defensa de los derechos fundamentales, sino justo en lo contrario, está para ver cómo nos pueden quitar más derechos fundamentales a los ciudadanos. La conducta del presidente del Tribunal Constitucional va en contra de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero en contra frontalmente, es decir, porque hay decenas de sentencias por parte del Tribunal Europeo. Te podría hablar del caso Kuber en Bélgica, del caso del Kurt en Bélgica, del caso Auschwitz contra Dinamarca, Maurice contra Francia, Kipirinao contra Chipre, Mikelaev contra... O sea, podríamos estar toda la noche hablando de sentencias que hablan de la imparcialidad del juez. Entonces, obviamente, a nosotros nos parece que un juez recusado en un procedimiento de recusación no puede dictar una ponencia, participar de un magistrado que se va a abstener. ¿Pero dónde estamos llegando en España? O sea, es que aquí es que nos tenemos que poner un impermeable porque es que estamos llegando a un punto, es que resbala todo a todo el mundo. Y no puede ser. Hay un Estado de Derecho. Es cierto, es cierto. ¿Qué se supone que debería suceder ahora, una vez que se ha interpuesto esta querella contra Cándido Conde Pumpido, que, insisto, tiene un historial a las espaldas verdaderamente muy inquietante, las cosas como son? ¿Qué se supone que debería suceder? Bueno, yo lo que entiendo es que aquí hay una vulneración directa del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Totalmente. Y que lo que tiene que suceder es que el Tribunal Supremo tiene que instruir la causa contra el presidente del Tribunal Constitucional por una vulneración del artículo 24 de la Constitución Española y del artículo 6 del convenio. Yo ya te anticipo, nosotros, dicte la resolución que dicte el Supremo, acabaremos siendo al Constitucional y acabaremos en Estrasburgo, porque es que esto se tiene que dilucidar. Lo que no puede ser es que el presidente de la máxima institución del Tribunal Constitucional, pues prácticamente coja la ley de enjuiciamiento criminal, la ley orgánica del Poder Judicial y el Código Penal, lo tira al suelo y lo pisotee. Nosotros no estamos en absoluto de acuerdo con eso. ¿Qué puede suceder? Bueno, ahora el Tribunal Supremo pedirá informe al fiscal que depende de ¿Y la fiscalía de quién depende? Obrero español, es decir, la Fiscalía, la Junta Electoral, la Comisión Nacional del Mercado de Telecomunicaciones, es decir, todos los órganos que deberían ser no políticos, en realidad son políticos. Pues bueno, el fiscal, ¿qué va a hacer? Emitirá el informe que creemos que dirá que aquí no ha habido absolutamente nada y que siga todo para adelante como hasta ahora, y nosotros esperemos que el Tribunal Supremo, que por cierto el ponente es Antonio del Moral, haga una resolución y ahora nos explique cómo un juez recusado puede participar en la abstención de otro magistrado, porque claro, esto es algo inconcebible, es inconcebible. No sabemos qué puede pasar, César, no lo sabemos. Esperamos que de una vez por todas se ponga fin a toda esta sinrazón que está llevando a España a las puertas del abismo. Pues muchísimas gracias por todo. Felicitar a Justitia Europa porque ha decidido que efectivamente hay que enfrentarse con una situación de tan extrema gravedad como esta, y
Esperamos que acabe solucionándose de acuerdo a derecho, aunque a lo mejor lamentablemente ese de acuerdo a derecho no va a ser en los tribunales españoles, sino en los tribunales de la Unión Europea, que tienen desde luego una jurisprudencia clarísima al respecto. Muchísimas gracias, seguimos en contacto y muy buenas noches. Muchas gracias, César, y un saludo a todos los oyentes.